El proyecto de ley orgánica para la protección, bienestar y defensa de los animales no humanos genera no poca resistencia por sus postulados, que son considerados extremos desde distintos ámbitos. Hoy vamos a analizar los impactos económicos que tendría la aplicación de esta normativa si llegara a ser aprobada, con Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura. Rodrigo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muy buenos días a todos los televidentes. Los gremios productivos dicen que trabajar con animales será más caro si se llega a aprobar esta ley. ¿Por qué? A ver, yo creo, Lenin, que es importante poner un poco de contexto a la ciudadanía. Por un evento del caso de Mona Estrellita, la Corte Constitucional emite una sentencia que dice que los animales silvestres son sujetos de protección de derechos y aclara que los derechos de los animales no pueden ser equiparados a los derechos de los seres humanos. Comenzando por ahí, nosotros vamos a la exposición de motivos de la ley y encontramos: se reconoce la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta con miras a alcanzar la eliminación de prácticas consuetudinarias en las que están basadas en la inferioridad de las especies animales no humanas respecto a la humana. Este proyecto de ley, que desde su nombre revierte una carga ideológica muy fuerte, debió haber sido construido desde su origen por sentencia y mandato de la Corte con organizaciones técnicas y de manera participativa. Yo lo he dicho públicamente, yo me metí por la ventana en el mes de junio, cuando ya prácticamente estaba el 70-80% del texto, cuando solicitamos la información a la Defensoría sobre las grabaciones, porque ahora en los Zooms te aparece que están grabando. La Defensoría oficialmente respondió que no tenía una sola grabación y que nunca se grabó. Rodrigo, pero cuando dicen que el proyecto no se ha creado de forma técnica, específicamente, ¿a qué se refieren? A que por lo menos este proyecto de ley, si no querían contar con los sectores productivos, porque fue evidente en varias ocasiones la frase: nada tiene que hacer usted aquí, este es un proyecto de derechos, no de producción, pues debieron haber comentado por lo menos y consultado al Ministerio del Ambiente, ente rector de animales silvestres, a Agrocalidad y Ministerio de Agricultura, ente rector de todo lo que tiene que ver con producción, trabajo u oficio e inclusive experimentación, al Ministerio de la Producción en lo que tiene que ver con acuacultura y pesca. Cuando sale el proyecto ya y se presenta el 19 de agosto del 22 a la Asamblea, nos encontramos con un proyecto que tiene una carga ideológica, adicionalmente más de 182 sanciones, que lo único que hacen es complicar la producción en el ámbito productivo, encareciendo procesos con planteamientos y propuestas fuera de la técnica, ya inclusive fuera del común del tratamiento normal con animales. Entremos en materia, yo soy Rodrigo. productor. Vamos entrando en materia entonces. La prohibición de uso de tecnología para aumentar la productividad, ¿en cuánto encarecería los procesos? Haciendo un balance transversal, viendo lo que implica, no solamente el uso de tecnología que implica nuevos gastos, sino las prohibiciones que derivarían en una pérdida de productividad, al menos un 3-1 en todo lo que tiene que ver con producción de proteína de origen animal: carne, leche, huevos, pollo, cerdo. Pero esa es la parte productiva, que obviamente encarecería sustancialmente la canasta básica. Pero ¿por qué no vamos al tema de salud pública? Aquí la ley prohíbe la utilización de venenos para control de plagas. De hecho, utiliza venenos en términos generales o individuales. Así de abierto. Yo me pregunto, si usted no utiliza fungicidas o no utiliza insecticidas, ¿cómo controlan los mosquitos vectores del dengue? ¿O cómo Guayaquil soluciona su problema de plaga de ratas cuando tiene sobresaturado el problema? Y en el caso de ARCSA, Ministerio de Salud Pública, ya nada podría hacer cuando llega a los centros de expendio de alimentos y se encuentra con cucarachas, porque no habría forma de controlarlas. Y la prohibición del uso de antimicrobianos o de antibióticos, ¿qué efecto tendría en la cadena productiva? ¿Qué garantías tiene el consumidor de que esa carne, ese cerdo o ese pollo están en buen estado?
A ver, la utilización de antimicrobianos y antibióticos la tenemos todos, la usamos los humanos permanentemente cuando estamos enfermos. Los animales son seres vivos, nadie lo cuestiona. Y a veces también se enferman. Entonces, cuando se enferman, hay que utilizar los medicamentos del caso y eso lo conocemos todos. Entonces, si prohíbes usar eso, resulta que asumimos que la fauna Disney, la fauna de dibujos animados con animales parlantes, esa sí no se enferma. Pero en el caso de la fauna de la vida real, sí se enferma. Y cuando hablamos de animales, Lenin, es importante reconocer que no solamente estamos hablando de nuestro animal de compañía, nuestro perrito, nuestro gatito. Estamos hablando de animales de producción, animales de trabajo u oficio. Estamos hablando de animales plaga. Estamos hablando de los animales silvestres. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con fauna marina y acuática. Cuando usted dice, Rodrigo, que se multiplicaría por 3 el precio de las proteínas de origen animal, entiéndase, de huevos, carne de res, carne de cerdo, pescado, pollo, ¿de dónde sale esa cifra? ¿Cuál es el estudio que han realizado para llegar a ese monto? A ver, es muy sencillo. Cuando nosotros hacemos una evaluación de lo que tiene que ver producción de huevos, por ejemplo, y quieren prohibir las granjas de los galpones de batería, con jaulas de batería. El momento que salimos de la jaula de batería para poder equiparar el nivel de producción, de inicio necesitamos multiplicar el área del galpón al menos por 20 veces. ¿Y de dónde sale la tierra para ser comprada y poder producir? Esa tierra se va a depreciar en un cierto número de años. Obviamente esto va a implicar que los huevos ya no son depositados en canaletas técnicas donde se transportan prácticamente ya sin mano humana hasta las cubetas y se sellan, sino los huevos caerían al piso y habría que recogerlos. Y de acuerdo a las inclemencias del clima, también probablemente haya que limpiarlos, porque en un lodazal, obviamente, o en algo que están al aire libre, vamos a tener esos problemas. De igual manera, si limitamos el uso de productos para curar a las vacas, el costo se va a incrementar. Tenemos experiencias en Ecuador de pollos que están criados fuera de galpones, el costo ya al mercado es de 3-1, el caso de los huevos es de 3-1, en el caso de otros países, el caso de la leche de grass-fed, por ejemplo, es bastante más costosa, porque el grass-fed, que es pastoreo, no solamente es lo que nosotros tenemos mayormente en el Ecuador, que las vacas se crían y se producen a pastoreo, sino hay una serie de regulaciones y protocolos adicionales que hay que cumplir que implican costos y gastos. De acuerdo a esta ley que plantea pues algunas garantías de derechos para los animales no humanos, ¿ustedes dentro del sector productivo ya tienen claro, por ejemplo, cómo garantizarían la libertad de expresión o la salud psicológica de los animales como se señala en el artículo 12 del proyecto? O sea, yo creo que son aspectos que de igual manera, hasta poder identificarlos, cómo hacerlos y cómo garantizar la salud psicológica de los animales, entendiendo la diversidad de animales, no solo de producción, sino todo el resto, también implicaría contratación de profesionales que no necesariamente existen en el mercado para poder cubrir estos requerimientos que no están sustentados necesariamente en una técnica, sino más bien con una carga ideológica. El artículo 17... quiero salirme un poco de... Sí, Rodrigo, lo escucho. Yo quería mencionarte, cuando hablamos del sector productivo, también estamos hablando del sector de textiles, donde se prohíbe la lana y el cuero, donde también estamos hablando del sector culinario, donde también estamos hablando del sector turístico y se prohíben las cabalgatas, donde estamos hablando es lo que yo mencionaba inicialmente. Este es un ataque frontal, y perdón que lo diga en esos términos, un ataque frontal a todo lo que son las tradiciones, a todo lo que son las formas de vida, a las formas de nutrirnos. Me imagino que el sector comercial tendrá que ser muy creativo, ya que no puede vender las carcasas, curiosamente, término brasilero para referirse al cuerpo de los animales, las carcasas para comercializarlas, sean enteras o por partes. Atento, ¿cómo compras un lomo de carne si no lo puedes ver? ¿Cómo compras un pescado, un camarón o un langostino? Entonces, sí estamos muy preocupados
porque esto de aquí tiene una connotación, tanto en lo económico, transversal a prácticamente todas las actividades económicas, incluyendo inmobiliaria, y mejor ni preguntarle al sector financiero cómo va a sostener esto, y el otro lado, una carga social, porque está afectando directamente a todos los procesos tradicionales que el Ecuador ha tenido históricamente. Si no se puede usar el pelo, si no se puede usar el cuero de los animales, ¿qué pasa con industrias como la textil o la del zapato o con los artesanos de Quizapincha? O sea, ¿qué ocurre con esa gente? Desaparecería, porque la prohibición expresa está en la prohibición de comercializar cuero, piel, pelo y partes de animales. Ahora, yo sí quiero llamar la atención y decirlo claro y fuerte. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar muy atentos, porque el eliminar una u otra sanción para maquillar de mejor manera la propuesta no cambia el hecho de que en este documento, como lo he dicho públicamente varias veces, en carga ideológica, el momento que hablamos del interés superior del animal, ya estamos incumpliendo explícitamente lo mandado por el mandato de la Corte Constitucional. Y también quiero recordar que tenemos varias leyes que han sido producto de una sentencia de Corte Constitucional, como la Ley de Aguas y Recursos Naturales, que lleva 2 años esperando ser tratada en la comisión y no avanzamos, al igual como tenemos una ley de cuidados paliativos, también producto de una sentencia de Corte Constitucional, que tampoco avanza. Yo sí me pregunto cuál es el apuro de tratar este proyecto de ley cuando afecta directamente a todos los sectores económicos, a los sectores sociales, encarece los alimentos y, como lo mencionaba, propende a cambiar las formas culturales que el Ecuador ha conocido históricamente, El artículo más allá 17, de las prohibiciones puntuales. El artículo 17 de este proyecto, Rodrigo, dispone que deberán ser anestesiados los animales de consumo humano y cómo se opera o cómo se aplica esto en el caso de la acuacultura, en el caso de la pesca y cuánto costaría pues el tener que desarrollar estas nuevas prácticas. Debo reconocer que no conozco mucho de la acuacultura como para poder avanzar con esa respuesta, pero me imagino que es prácticamente imposible, sin perjuicio del hecho que en el caso de los bovinos, por ejemplo, cerdos, lo que se utiliza es el aturdimiento, ¿ya? El aturdimiento permite noquear al animal previo el proceso de faenamiento, y las prácticas de mejoras en el manejo y las mejoras han sido sustanciales en los últimos años. Ahora, cuando la ley plantea anestesia, está hablando de introducir un producto ajeno al animal, que más bien yo me preguntaría qué dice el Ministerio de Salud Pública, así como me gustaría saber qué dice el Ministerio de Salud Pública con la prohibición o complicación para el control de plagas. Rodrigo, una ley que afecta al sector productivo de alimentos, a la industria de la manufactura, a la industria turística, en fin, a un sinnúmero de sectores. ¿Tienen ustedes determinado el monto total del impacto que podría generar en la economía? Si consideramos que directamente vinculados al sector productivo, al de proteína animal, hay alrededor de 1,5 millones de personas, y la cadena de proteína animal representa el 22%, la cadena agroalimentaria solamente, sin contar manufacturas, representa el 22% del Producto Interno Bruto, estaríamos hablando de un 11% del Producto Interno Bruto en materia agroalimentaria que se vería en riesgo o con un serio encarecimiento, afectando principalmente a usted, dama de casa, que el día de mañana ya no va a conseguir cubetas de huevos o pollos al precio que está acostumbrada y tendrá que pagar 3 veces más. Rodrigo Gómez de la Torre, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.